Hola a todos, hoy ya estaremos empezando a desarrollar nuestro curso de álgebra. Estaremos empezando a definir desde qué es el álgebra, estaremos pasando a lo que son las expresiones matemáticas, expresiones algebraicas. Estaremos empezando a desarrollar nuestro curso de álgebra desde la parte más básica, porque tú como estudiante necesitas la parte básica, la parte esencial. Mi nombre es Vladimir Dávila. Empecemos de una vez entonces con nuestro curso de álgebra. Vayamos con algo sencillo. Aquí yo tengo una expresión que dice x al cuadrado más 9 igual a 25. Si yo me pongo a desarrollar esta ecuación, los valorcitos de x me van a dar 4 y también menos 4. 4 al cuadrado 16 más 9 igual a 25. Menos 4 al cuadrado 16 más 9 igual a 25. ¿Qué es lo que he hecho entonces aquí? Al 4 y al menos 4 le he representado con una x. Entonces en el álgebra, ¿qué es lo que sucede? A números, a cantidades, puedo representar con letras, a los cuales se les denomina variables. Si te das cuenta, estoy combinando números y letras. Esa combinación, ese conjunto de números y letras se les denomina expresiones algebraicas. Pero me estás hablando hace rato de qué es el álgebra, el álgebra, el álgebra. Vayamos, ¿qué es el álgebra? El álgebra primeramente es una ciencia. Si es una ciencia, tiene su objeto de estudio. Durante mucho tiempo el álgebra tiene su evolución y por eso acá dice, finalizando el siglo XIX se define el álgebra como la ciencia de resolver ecuaciones. Pero con el transcurso del tiempo se generalizó como la ciencia de las operaciones formales. ¿Ciencia por qué? Porque tiene un objeto de estudio. La ciencia genera eso, un objeto de estudio. Claro que es un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, podemos decir. Entonces el álgebra se le define como una ciencia de las operaciones formales. Ahora vayamos a lo que estábamos viendo hace rato, que decía x al cuadrado más 9 igual a 25. Es lo que estaba hablando, era el lenguaje numérico o el lenguaje algebraico. Entonces, empecemos a diferenciar lo que es el lenguaje numérico y el lenguaje algebraico. Se le denomina lenguaje numérico aquel lenguaje que usamos en operaciones aritméticas, pero en las que solo intervienen números. Por ejemplo, si yo te digo 10 más 8 es igual a 18, ¿intervienen solo números? Por supuesto que sí. El lenguaje algebraico, sin embargo, es aquel lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos. A ese de acá se le denomina expresiones algebraicas. Y además los trata como números en operaciones y en propiedades. Vayamos con algunos ejemplos. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Solo intervienen números, por lo cual lo voy a denominar que es el lenguaje numérico. Un número elevado al cuadrado es 9. ¿Conozco ese número? Por el momento no. Entonces, como no conozco ese número, lo voy a simbolizar con una x. X al cuadrado igual a 9. Si me pongo a resolver, x sería 3 o menos 3. 3 al cuadrado 9, menos 3 al cuadrado también es igual a 9. Estoy combinando números y letras. Ese se le denomina el lenguaje algebraico. A ver, vayamos con más notas. El lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Vamos con más notas. Dice que el lenguaje algebraico expresa números desconocidos, como lo hemos estado haciendo, y se realiza operaciones aritméticas con ellos. Ahora, vayamos con lo que es una expresión matemática. Es algo más grande. Dice que es una simbolización tanto de números y letras, ligados por los diferentes operadores matemáticos. Esto estaría dentro de la teoría. Pero si yo me pongo a escribir 12x más 3 es igual a, digamos, a 10. Este acto de estar simbolizando se le denomina notación matemática. La notación matemática pueden ser variables, como decíamos, letras, también constantes. A ver, vayamos con un ejemplo. 6 raíz de 2 es una expresión numérica y es más, estamos hablando solamente en un lenguaje numérico. X más y elevado a la z menos ax es una expresión literal. ¿Por qué? Porque intervienen letras. Es algo obvio. Entonces se les va a denominar, estas de acá, la expresión literal, a la A, a la X, a la Y, le voy a denominar variables. La notación matemática
Pueden ser variables como también pueden ser constantes. A las variables generalmente se los simboliza con X, Y, Z. Ahora, vayamos con la expresión matemática. Acá yo tengo una expresión simple que dice 2x menos 1. Estoy usando obviamente el lenguaje algebraico y aparte de eso observo que hay una combinación de números y letras. También veo que intervienen operadores matemáticos. Entonces, la expresión algebraica va a ser la combinación, aquel conjunto de números y letras que va a estar unidos por los diferentes operadores matemáticos. Definamos entonces lo que es la expresión algebraica. Dice que es el conjunto de números y letras enlazados entre sí por las diferentes operaciones aritméticas que ya mencionábamos, como son la adición, sustracción, multiplicación, división, radicación, potenciación o raíz aritmética. Pero esa expresión algebraica siempre, eso es lo que le convierte en expresión algebraica, a diferencia de las que son las expresiones trascendentes. Tienen que estar expresados en un número limitado de veces. ¿Y qué pasa si es un número ilimitado de veces? No es expresión algebraica, se le denomina expresión trascendente, que vamos a estar explicándolo en otro video. Ahora empezamos a clasificar esas expresiones algebraicas. Recordemos que las expresiones algebraicas eran el conjunto de números y letras unidos por los diferentes operadores matemáticos que tenían que estar en un número limitado de veces. Las expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos y también según la naturaleza del exponente. Según el número de términos, van a existir expresiones algebraicas que van a tener un término, dos términos, tres términos y así sucesivamente. Aquellas expresiones algebraicas que constan solamente de un término se les denomina monomios. Los que constan de dos términos se les denomina binomios y de tres, trinomios, obviamente. A ver, vayamos según la naturaleza del exponente. Se clasifican en dos, las racionales y las irracionales. ¿Cómo es eso? Las racionales aún dice se clasifican en dos, expresiones algebraicas racionales enteras. Pero toda esta expresión, ¿quién le hace? Esa clasificación aquí dice la 2 según la naturaleza del exponente. Al que voy a estudiar es al exponente. Ese exponente puede ser un número entero, ¿sí? Puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, también puede ser un número fraccionario. A ver, dice que si el exponente es un número entero positivo, por ejemplo el 5, 6, incluido el 0, se le denomina expresión algebraica racional entera. A ver, ejemplo, 29x al cuadrado menos 15xy. Veo que los exponentes de mis variables son 2, 1 y 1. 2, 1 y 1. ¿Son enteros positivos incluidos el 0? Sí, verdadero. Expresión algebraica racional entera. A esas expresiones algebraicas racionales enteras también se les denomina polinomios. Entonces, si nosotros definimos qué es un polinomio es toda expresión algebraica racional entera. ¿Qué quiere decir eso? Que sus exponentes son enteros positivos incluidos el 0. También puedo decir de otra forma, correcto. También puedo decir exponentes no negativos. Es correcto, es correcto. A ver, vayamos. Expresiones algebraicas fraccionarias. Expresiones algebraicas fraccionarias. ¿Por qué este nombre si su exponente es entero negativo? Las fracciones, en lo que es potenciación en las leyes de exponentes, una fracción, el del numerador, el denominador. Tenemos las partes de una fracción. El denominador a la parte superior, al numerador, sube con un exponente negativo. Y justamente eso es lo que se genera. Se le denomina entonces expresiones algebraicas racionales fraccionarias aquellas expresiones cuyos exponentes de sus variables van a ser enteros negativos. A ver, por ejemplo, 19x y a la menos 2. Pero aquí x tiene 1 y y tiene menos 2. Por ese menos 2 lo voy a clasificar dentro de las expresiones algebraicas fraccionarias. Entonces, ¿una fracción me genera exponentes negativos? Sí. Por ejemplo, si yo tengo un medio es lo mismo decir 2 a la menos 1.
Un cuarto es lo mismo a decir 2 a la menos 2. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, vayamos con las expresiones algebraicas irracionales. Las irracionales se les conoce porque son raíces. Entonces, una raíz me va a generar exponentes fraccionarios. Entonces, va a ser expresión algebraica irracional si su exponente es fraccionario. A ver, ejemplo 5 raíz de x más x menos 3 sobre 4. El exponente menos 3 sobre 4 lo convierte a esa expresión en expresión algebraica irracional. Entonces, aquí hemos observado este cuadro, nos está clasificando la clasificación de las expresiones algebraicas según la naturaleza del exponente. Expresiones algebraicas racionales enteras, fraccionarias y las expresiones algebraicas irracionales. También hemos hablado de las expresiones algebraicas que se clasifican según el número de términos, como son monomios, binomios, trinomios y sucesivamente. Y también hemos hablado de que las expresiones algebraicas eran en la combinación el conjunto de números y letras que estaban unidos por los diferentes operadores matemáticos. Y es más, las expresiones algebraicas siempre tenían que estar en un número limitado de veces. Y si era ilimitado, no son expresiones algebraicas, se les denomina expresiones trascendentes.